Capítulo 2. Mientras se dirigía hacia el priorato con su padre, Charissa iba pensando en Vincent. Había deseado muchas veces, desde que se enterara de su muerte, que él hubiera sido el nuevo marqués. Entonces, todo habría sido como en el pasado, las cosas continuarían sin cambio alguno. Cuando era niña, adoraba a Vincent, a pesar de que él era muy dominante con ella. La trataba como si fuera su pequeña esclava, cuando volvía a casa de la escuela, en vacaciones. Pero, al mismo tiempo, era bondadoso y comprensivo con ella. Recordaba que había llorado en su hombro, cuando le picó una avispa. Y la trasladó en brazos hasta su casa, cuando se cayó y se lastimó un pie. ¿Por qué tenía que morir?, se preguntó desolada. Para cuando llegaron al priorato, Charissa se sentía, aunque jamás lo hubiera admitido, nerviosa. Le parecía absurdo ahora sentirse así cuando ir al priorato siempre le había parecido como llegar a su casa. Con frecuencia pensaba que había pasado más tiempo de su vida, hasta entonces, más ahí que en la casa de su padre. Ciertamente, todas las atracciones que había en él estaban siempre a su disposición, los caballos, el lago en el que podía remar en una pequeña canoa y los fascinantes pasadizos. Estaban también los invernaderos, con sus árboles frutales y sus flores y, desde luego, todas las habitaciones de la casa misma. Tocaba el piano en el salón de música, porque la habitación era más amplia y el piano mismo era un instrumento superior al suyo. Podía tomar de la biblioteca cuanto libro quería leer. Los sirvientes del priorato la mimaron siempre desde que era apenas una niñita. Supongo, dijo poco antes que el carruaje tomara el sendero de entrada, que Gervais debe sentirse encantado de encontrar un personal tan capacitado, esperando para servirlo. Me comentó que pensaba traer sirvientes más jóvenes, contestó el coronel. Charissa lanzó un grito de protesta. ¿Cómo se le ocurrió tal tontería?, preguntó. La mayoría de las familias ha servido allí generación tras generación. Y cuando necesitan personal extra, lo traen del pueblo. Su padre no contestó. Comprendió que él estaba pensando que ninguno de los dos podía interferir en las decisiones del nuevo marqués, a menos que lo hicieran con mucho tacto. Esta era otra situación que hacía sentir contrariada a Charissa. Era posible que él pretendiera cambios que, estaba segura, iban a ser en detrimento del priorato. Franquearon la enorme puerta de roble que conducía al amplio vestíbulo, que en tiempos remotos sirviera de refectorio a los monjes. Asimismo, era el lugar donde recibían a sus visitantes. Se acostumbraba a recibir a cualquier persona hambrienta o necesitada de guía espiritual con generosa hospitalidad. Para Charissa, los espíritus de los monjes parecían estar todavía presentes en ese lugar. Cada vez que entraba en la casa, sentía que le daban la bienvenida. Sin embargo, ahora solo estaba el mayordomo, el viejo Dawkins, quien tenía 40 años en el priorato. Buenas noches, señorita Charissa. Saludó con su voz amable. Buenas noches, coronel. Aquí estoy otra vez, Dawkins. Contestó aquel. Espero que todo vaya bien y esté complacido su señoría. Solo podemos esperar, coronel, que no vayan a hacerse demasiados cambios, repuso Dawkins. Charissa miró a su padre, pero no había nada que ninguno de los dos pudiera comentar. Siguieron a Dawkins hacia el salón. Este era una de las más hermosas habitaciones que había en el priorato. Fue redecorado por la madre de Charissa, a solicitud del marqués. La señora Templeton lo había convertido en un lugar bellísimo. Lo decoró con algunos muebles de estilo Luis XIV, que fueron llevados al priorato después de la Revolución Francesa. En los muros de paneles blancos había colgados cuadros de la misma época. Los hizo traer de la galería de los cuadros y de otras partes de la casa. Los candelabros de cristal eran únicos y muy hermosos. Otro tanto podía decirse de los espejos, que habían sido traídos desde Italia más o menos, por la misma época. Los Maud fueron incansables viajeros y habían desempeñado, también, muchos puestos diplomáticos en el extranjero. Esto hizo posible que el priorato pronto se convirtiera en una casa de verdaderos tesoros, que contenía los muchos regalos inapreciables que habían recibido. Otros objetos únicos y de gusto exquisito habían sido descubiertos por ellos y adquiridos en diferentes partes del mundo. De niña,
A Charissa le fascinaban las estatuas griegas que un Maud había llevado a su priorato como verdaderos trofeos. También le encantaban las quimeras, de porcelana, procedentes de China, que protegían la casa de los malos espíritus. Aunque ella no podía creer que existiera ningún mal espíritu en el priorato. Para Charissa la atmósfera estaba siempre cargada de la santidad que los monjes habían dejado en ese lugar cuando lo construyeron con sus propias manos. Había sido decorado para glorificar a Dios y siendo aún muy pequeña, su madre le había contado su historia. Solía imaginarse a los monjes orando mientras colocaban ladrillo tras ladrillo. Los imaginaba cantando mientras talaban los árboles para hacer las vigas del techo o las duelas del piso. Las recientes decoraciones solo hicieron resaltar los esfuerzos primitivos de los monjes por hacer que todo se viera tan perfecto como fuera posible. Charissa estaba segura de que los monjes seguían sintiéndose tan orgullosos del priorato, como debieron sentirse cuando terminaron de construirlo. Todos los candelabros del salón permanecían encendidos, cosa que no había sucedido en varios años. El difunto marqués no recibía a muchos visitantes, ni era afecto a reuniones, después de que Vincent se marchó a la India. La luz de los candelabros confería un aspecto muy festivo al salón, cuando entraron en él. La muchacha supuso que Gervais estaba haciendo de la cena, una reunión del clan. Todos los presentes estaban emparentados y, desde luego, Charissa y el coronel conocían muy bien a todos. Estaban las dos hermanas ancianas del difunto marqués, que vivían en la casa de las viudas. Casi nunca salían a cenar fuera de su casa. Presentes estaban también numerosos primos que tenían casas a poca distancia del priorato. Algunos de ellos, en realidad, les habían proporcionado casas dentro de la propiedad misma. No había nadie joven, excepto dos varones de aproximadamente 25 años. Charissa comprendió que ambos sí habían venido de muy lejos para estar presentes esta noche. Miró a su derredor, a todos los invitados, antes de sentirse intensamente consciente del único desconocido que había entre los presentes. Gervais estaba de espaldas a ellos cuando fueron anunciados. Entonces, cuando Dawkins pronunció sus nombres en voz alta, el marqués se dio la vuelta. A primera vista, Charissa pensó que era muy parecido a todos los Maud. Tenía la misma frente cuadrada, las facciones bien definidas que eran características de todos los hombres de la familia. Sin embargo, debido a que tenía ascendencia francesa, su cabello y sus ojos eran más oscuros. Cuando caminó a su encuentro para recibirlos, Charissa advirtió que no era muy alto y que había algo diferente en él, que no hubiera podido definir. Llegó primero ante el coronel y le tendió su mano. «Es un placer volver a verlo», expresó. Enseguida miró a Charissa. «¿Es esta mi hermosa prima, de quien he oído hablar tanto?», preguntó. La muchacha sonrió. «Tal vez debía yo decir, bienvenido al priorato», contestó. «En realidad, no nos hemos visto desde que tenía yo 4 años. ¿Cómo pude ser tan insensato de no haber venido a Inglaterra hasta ahora?», comentó el marqués. Debí haber comprendido que una linda niña tenía que convertirse en una hermosa mujer. Era un gentil halago, sin embargo, Charissa sintió que no era sincero. Estaba segura de que eran palabras pronunciadas muchas veces antes. Entonces se reprochó a sí misma por ser tan criticona. Después de todo, había prometido a su padre que trataría de analizar a Gervais con mente práctica. Momentos más tarde, se dedicó a saludar a sus otros familiares. Besó a las ancianas tías con sincero cariño y les dijo: «Nunca supe que salieran ustedes a cenar fuera de casa. ¿Saben cuántas veces las hemos invitado papá y yo, sin que hayan aceptado nunca?». «Lo sé, querida niña», contestó una de las ancianas. «Pero el sobrino Gervais se mostró tan insistente que nos resultó imposible negarnos». A Charissa le dio la impresión de que Gervais estaba decidido a congraciarse con todos. Obsequió a las damas con cumplidos que hicieron que algunas de ellas se sonrojaran por el asombro. Se mostró alegre e ingenioso con los hombres. «Ustedes tienen mucho que enseñarme porque he estado viviendo mucho tiempo en Francia, donde hay otras costumbres», les decía de forma encantadora. «Así que todos deben señalarme aquello que hago mal. Les prometo que me mostraré muy agradecido cuando me corrijan, y que no resentiré sus críticas».
Haremos cuanto esté en nuestras manos para convertirte en un caballero inglés adicto al campo, intervino uno de sus parientes con sinceridad. Supongo que debe gustarte montar. Nunca ha existido un Maud que no se sienta a gusto en su montura. Cuando estoy en París cabalgo todos los días por el bosque, contestó Gervais, pero sé, sin que ustedes necesiten decírmelo, que no es lo mismo que cazar o cabalgar sobre terreno irregular. Todos rieron de esto y Charissa pensó que Gervais estaba siendo muy astuto, haciendo sentir a todos que quería ser parte de ellos y que lo consideraran así. Su astucia también quedó demostrada al solicitar el consejo del padre de ella tan pronto como llegó al priorato. Se sentó en la cabecera de la mesa, en la silla que a Charissa siempre le había parecido similar a un trono. Estaba tallada con el escudo de armas de los Maud y parecía una silla digna de un rey. Como siempre, la comida del priorato fue deliciosa. Servida por Dawkins y los lacayos, de la forma tranquila y eficiente que siempre conquistó la admiración de cuanto huésped había estado allí. Hubo champaña para beber, así como un excelente vino blanco. Charissa advirtió que su padre contemplaba su copa con expresión de sorpresa. Adivinó que debía ser un vino que el nuevo marqués debió haber traído de Francia. Ese delicioso vino fue servido en generosa abundancia. Hacia el final de la cena, toda inhibición por parte de los miembros de la familia Maud había desaparecido. Todos reían y hablaban con un entusiasmo poco común. Ese regocijo era más notorio, sobre todo, entre los parientes más ancianos. Cuando la comida llegó a su fin, el marqués dijo a la dama que estaba sentada a su derecha: «Ahora tiene usted que mostrarme cómo actuar. Como bien sabe, en París los caballeros salen del comedor junto con las damas, sin embargo, aquí debo comportarme como un inglés, así que, me hará favor de acompañar a las damas. Yo me quedaré unos momentos con los caballeros presentes y contaré algunos cuentos que no son propios para sus castos oídos». La dama con la que estaba hablando sonrió comprensiva, antes de ponerse de pie y salir del comedor, seguida por las demás mujeres. Cuando llegaron al salón, todas empezaron a hablar al mismo tiempo. «Es encantador, realmente encantador. Por supuesto, algunas de las cosas que dice son muy francesas, pero pronto se integrará a nuestras costumbres. Yo debo confesar que me sentía insegura al venir aquí. Ahora me siento completamente cautivada por él». Todas hacían comentarios por el estilo, una y otra vez. Charissa subió a la habitación destinada como tocador y que permanecía abierta y lista para cualquier invitada que quisiera arreglarse un poco. La vieja ama de llaves estaba esperando allí y exclamó en cuanto la vio: «Tenía yo la esperanza de verla, señorita Charissa». «Buenas noches, señora Busch», contestó Charissa. «¿Está todo bien?». La mujer calló un momento antes de contestar. «Eso espero, señorita, lo deseo con toda mi alma. Sin embargo, no quiero decir demasiado, porque es todavía muy pronto». «Su señoría parece ansioso por quedar bien», comentó Charissa de forma tentativa. «Eso es lo que me dice el señor Dawkins. No obstante, presiento que habrá cambios muy pronto». «¿Por qué dice usted eso?», preguntó Charissa. «Es algo de lo que estoy tan segura como de que me encuentro aquí en este momento. Bueno, supongo que si algo anda mal, el coronel nos ayudará». «Claro que lo hará y creo que se está usted preocupando innecesariamente». Charissa observó la expresión aprensiva en el rostro del ama de llaves y añadió: «Si desea que mi padre le ayude en algo, solo tiene que enviar a un mozo con una nota para él. Usted sabe que él vendrá en el acto y tratará de resolver los problemas». «Espero, señorita, que no haya necesidad de molestar al coronel», contestó la señora Busch, «pero algo me dice que es inútil esperar que las cosas salgan bien». Charissa se sentó frente al tocador, para arreglarse el cabello. Al hacerlo, entró una de sus primas de mayor edad. Por lo tanto, ya no fue posible continuar hablando con la señora Busch. Charissa parecía un poco inquieta cuando volvió al salón. Sabía que ni Dawkins ni la señora Busch eran personas conflictivas que anduvieran buscando problemas. De hecho, sospechaba que estaban temerosos de que el marqués los considerara demasiado viejos. Ninguno de los dos tenía deseo alguno de retirarse. «No creo que Gervais sea tan insensato como para arrojarlos de aquí»,
cuando toda la servidumbre y el funcionamiento interno de la casa dependen de ellos, pensó. Sin embargo, se sentía temerosa. Tal vez Gervais deseaba tener sirvientes franceses en el priorato, lo cual sería un error. Era considerado como un honor para cualquier muchacha o chico que lo tomaran al servicio de la casa grande. La gente de la aldea protestaría de que se le privara de tal privilegio. Sobre todo, añadió para sí, si los intrusos eran de una nacionalidad diferente. Los aldeanos y el personal que vivía en la propiedad resentían a los extranjeros. Estoy segura de que papá debe haber explicado eso al marqués, se dijo, cuando volvió a entrar en el salón. Las damas continuaban hablando de Gervais. Es sorprendente, estaba diciendo una de ellas, que no se haya casado. Después de todo, tiene más de 30 años, porque Simón, su padre, se casó mucho antes que Richard y, por lo tanto, Gervais fue siempre el sobrino mayor. Yo quería muchísimo a Vincent. Terció una de las primas con tristeza. Yo también, confirmó otra. Con frecuencia pensé que, considerando que él era el presunto heredero de George, era un gran error que estuviera en el ejército, arriesgando su vida. Lo que me parece extraño, comentó otra prima, es que su cadáver no haya sido enviado a casa, para ser enterrado en la cripta familiar. Sin duda, alguien debe haber dicho al comandante de Vincent que eso es lo que todos nosotros esperamos. Creo que papá mencionó eso en la oficina de guerra, intervino Charissa, pero como ustedes saben, encontraron casi imposible decidir si el cuerpo que encontraron era de Vincent o de otra persona. De cualquier modo, a estas alturas ya deben haberse decidido, intervino una tía anciana con voz aguda. De otro modo, no habrían permitido a Gervais asumir el título. Hizo una pausa antes de decir a Charissa. Voy a hablar con tu padre. Quizá deba acudir nuevamente a la oficina de guerra e insistir para que Vincent sea sepultado con el decoro que merece y en el lugar que le corresponde, con todos los demás Maud. Charissa se alejó de allí. La afectaba mucho oír hablar de Vincent. Solo tenía que asomarse por la ventana para sentir que podía verlo moverse por el jardín. A Vincent le encantaban los grandes setos, con sus arbustos recortados como figuras artísticas. Practicaba la arquería en el gran prado verde que ella podía observar ahora, desde donde se encontraba de pie. ¿Por qué quieres usar un arco y una flecha, cuando puedes usar un rifle? Le preguntó en cierta ocasión, cuando era muy pequeña. Porque quiero ser eficiente en ambos. Contestó él. Disparar con arco y flecha es más difícil que hacerlo con una pistola o un rifle. Prueba tú misma. Cuando lo intentó por primera vez, Charissa encontró que era muy complicado para ella, debido a su corta estatura, tirar de la cuerda para disparar la flecha. Vincent le ayudó a hacerlo. Ya más crecida, lo retaba a competir para ver quién lograba hacer la más alta puntuación. Él siempre ganaba, pero ella disfrutaba de su compañía. Cuando iba de cacería, la dejaba ir con él y cargar en una bolsa las piezas cobradas. Los caballeros se reunieron en esos momentos con las damas. Cuando lo hicieron, Charissa se percató de que una de las razones por las que Gervais se veía diferente era que usaba la ropa muy entallada. Quizá, a falta de una forma más definida de expresar las cosas, resultaba demasiado elegante. No había nada casual ni cómodo en él. Al observarlo, notó que parecía mantenerse siempre alerta y en guardia. Se mostraba siempre oportuno con sus cumplidos, sus chistes, su manera encantadora de pedir ayuda. Es demasiado refinado, pensó y una vez más, se reprochó su insistencia en criticarlo. Hacia el fin de la velada, cuando algunos de los familiares mayores empezaron a pedir sus carruajes, Gervais dijo al coronel. Tengo una sugerencia que hacer, que espero recibirá su aprobación. ¿De qué se trata?, preguntó el interpelado. Como tengo muchas cosas que discutir con usted y, como bien sabe, mucho que aprender aún, ¿no aceptarían usted y Charissa venir a hospedarse conmigo unos días? Tal vez una semana o un poco más, de ser posible. El coronel pareció sorprendido. En realidad nos necesita aquí su señoría. Más de lo que podría decirle en palabras, contestó Gervais. En primer lugar, porque me es grata su compañía. En segundo,
porque tengo unos amigos que vienen de París y a quienes me gustaría que ustedes conocieran. Y en tercero, de forma un tanto egoísta, porque necesito de la ayuda de usted. Habló en tono tan sincero que al coronel le fue imposible hacer otra cosa más que decir: muy bien, milord, desde luego, si puedo ser de ayuda, vendré con mucho gusto. No sabe cuán agradecido le estaría si aceptara mi sugerencia, dijo Gervais. Y estoy seguro de que Charissa me enseñará los mejores lugares para cabalgar, con más eficiencia que cualquier otra persona. Desde la muerte del marqués, Charissa iba al priorato 2 o 3 veces por semana, para ayudar a ejercitar los caballos. Su padre le había dicho: tú sabes tan bien como yo que los palafreneros se volverán perezosos y descuidados si no hay nadie que los vigile. Por lo tanto, queridita, debes hacerles saber que no solo montarás los caballos, sino que también los inspeccionarás. Charissa comprendió con exactitud lo que su padre quería decir. Abi, el palafrenero en jefe, empezaba a envejecer y sufría de reumatismo. Debido a que no siempre estaba presente en la caballeriza, los jóvenes palafreneros se volvían descuidados en el cumplimiento de sus deberes. Lo que ella no podía soportar era que los caballos sufrieran de algún modo. Todos habían sido adquiridos por el coronel, para el difunto marqués. Charissa sospechaba que su padre había pagado, también, muchos de ellos. Cuando el marqués envejeció empezó a encontrar que le era muy pesado cabalgar distancias largas. Llegó el momento en que ya no le fue posible hacerlo. No obstante, le gustaba pensar que su caballeriza seguía en buenas condiciones. Quería que hubiera en ella buenos ejemplares para cuando Vincent volviera de la India. Y podían ser montados por cualquiera de sus parientes que iban al priorato a visitarlo. Por lo tanto, el coronel cuidó de tener bien abastecida su caballeriza para él. Insistía en que los caballos estuvieran en tan perfectas condiciones como estaban los suyos. De hecho, a Charissa con frecuencia le resultaba difícil recordar cuáles animales pertenecían al marqués y cuáles a su padre. Por lo que a ella concernía, todo lo que deseaba era montarlos. Ahora sonrió al marqués al decir: por supuesto que lo haré con mucho gusto. Existen lugares en el bosque que te encantarán, como también hay algunas llanuras planas, muy propias para galopar. Entonces, las exploraremos mañana, dijo, y esperaré con verdadera ansiedad tu llegada. Cuando se despidieron un poco más tarde, él repitió lo que había dicho, para asegurarse de que no cambiarían de opinión. Charissa extendió la mano. Buenas noches, primo Gervais, dijo, y gracias por tu gentil hospitalidad. Gervais tomó su mano en la suya e inesperadamente se la llevó a los labios. Besó realmente la suavidad de su piel. No fue el gesto rápido y superficial acostumbrado. En el momento en que lo hizo, Charissa sintió una sensación repentina y extraña recorrer todo su cuerpo. Por un instante, casi no pudo dar crédito a lo que sentía. Gervais soltó su mano y ella bajó corriendo la escalinata hacia donde esperaba el carruaje. Al hacerlo, comprendió que lo que había sentido era una sensación de repugnancia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué?, se preguntó, y no pudo encontrar una respuesta lógica. Después de un buen lapso de estar avanzando en silencio, el coronel le preguntó: ahora que lo has visto, ¿qué piensas? Te iba a preguntar lo mismo, contestó Charissa. Es un excelente anfitrión, por supuesto, reconoció el coronel, e hizo notorios esfuerzos por mostrarse agradable con todos. Todavía no me has dicho lo que en realidad piensas de él, papá. Con toda franqueza, queridita, no lo sé. Supongo que me pareció un poco insincero y sus esfuerzos por agradar, me parecen exagerados. ¿Crees que esperaba críticas de la familia?, preguntó Charissa. Claro que las esperaba. Sin lugar a dudas es un hombre inteligente. Se da perfecta cuenta de que, debido a que vivió siempre en Francia, sus parientes desconfían de él. Comprendo y admito que tienes mucha razón, papá. Considero que, dadas las circunstancias, ha dado los primeros pasos con mucha habilidad, comentó el coronel. Después de la cena, todas las damas reunidas en el salón dijeron que les parecía un hombre encantador. Eso era exactamente lo que él quería que hicieran. Y en verdad que trató de comportarse muy bien con los caballeros, también.
Entonces supongo que no deberíamos mostrarnos tan acuciosos para juzgarlo, murmuró Charissa en voz baja. Estaba todavía pensando, al decirlo, en aquella incómoda sensación que experimentara cuando él le besó la mano. Debe ser consecuencia de haberme tomado por sorpresa, pensó. Los ingleses no acostumbran besar la mano de las jóvenes solteras. Sin embargo, le fue imposible descartar lo sucedido. Había sido demasiado impactante para ella y no deseaba discutirlo con su padre. Sin embargo, comprendió que continuaría pensando en ello. Cuando llegaron a la casa, dio las buenas noches al coronel. Se disponía a subir a su dormitorio, cuando dijo: «No lleguemos demasiado temprano al priorato mañana, papá. Tengo muchas cosas que hacer antes de marcharnos». «Estoy de acuerdo contigo», asintió su padre. «Llegaremos a la hora del té. Y aún entonces será demasiado pronto». Cuando llegó a su dormitorio, Charissa tuvo un pensamiento que le pareció inexplicable. ¿Por qué no deseaba ir al priorato? En el pasado, siempre había sido una gran emoción para ella hospedarse ahí. Era algo que sucedía con frecuencia, porque el difunto marqués insistía en que pasaran la noche con él. En aquellos tiempos lo consideraba como una aventura, como algo que disfrutaba más que cualquier otra cosa. Ahora, de manera sorprendente, sentía renuencia de salir de su casa. Aún el pensar en los caballos que la esperaban no era compensación suficiente. Se dirigió a la ventana para asomarse a la oscuridad. ¿Por qué me siento así?, se preguntó. ¿Por qué no lo acepto, con la facilidad que ha sido aceptado por los otros parientes, quienes lo consideran un hombre agradable y encantador? Por fin, después de que se desvistió y se metió en la cama, se dijo que estaba siendo pueril. El priorato era una parte importante de su vida. La familia Maud, a la que ella pertenecía por la rama de su madre, estaba muy cerca de su corazón. Tengo que simpatizar con él, debo hacerlo, se dijo con firmeza. Aún mientras pensaba eso sintió algo extraño dentro de ella, que se encogía ante el solo pensamiento de Gervase. El contacto de sus labios le producía horror. Es algo que no debe repetirse, se dijo. Tardó mucho tiempo en conciliar el sueño. El problema es, se dijo Charissa a la mañana siguiente, que anoche estábamos muy tensos. Todo lo que sucedía parecía rebuscado y falso. Simplemente porque había un nuevo marqués en el priorato. Al recordar su larga historia, supuso que, en el pasado, se sucedieron muchas ocasiones en que algún miembro desconocido de la familia había heredado el título. El nuevo marqués, como sucedió con Gervase, debía haber tratado de causar una buena impresión. Es muy comprensible que haya sobreactuado, eso fue lo único que sucedió, decidió Charissa por fin. Cuando bajó a desayunar, encontró a su padre leyendo una carta que le acababa de ser entregada. «Buenos días, queridita mía», saludó el coronel. «A decir verdad, es un problema el tener que salir hoy de aquí. Hay varias personas que tienen urgencia de hablar conmigo. Tendremos que decirles que vayan al priorato. De otra manera tendrían que estar yendo y viniendo de la casa al priorato y viceversa. Envía un mensaje al marqués explicándole que han surgido asuntos imprevistos que te impiden aceptar su invitación», sugirió Charissa. Su padre sonrió. «Es lo que me gustaría hacer, pero comprende que es algo imposible, porque él está dependiendo de mí y, desde luego también de ti». «Yo no tengo deseo alguno de que él dependa de mí», contestó Charissa en tono agudo. Se sirvió de las fuentes de plata que había en el aparador. Enseguida se sentó ante la mesa, antes de continuar. «Ahora escucha, papá. Si él vuelve a decirte una sola palabra de que desea casarse conmigo, deja bien en claro que eso es algo que no podemos discutir por ahora, de hecho, cuando menos no durante los próximos 6 meses». Su padre la miró con fijeza antes de preguntar. «¿Me quieres decir que Gervase no te simpatiza?» «No es eso precisamente», dijo Charissa con aire pensativo, «sin embargo, es un hombre muy extraño y diferente de Vincent y de tío George». Titubeó y entonces continuó diciendo: «Creo que es muy razonable pedirle tiempo para ver cómo se desenvuelve, por decirlo así». El coronel se echó a reír. «Sé con exactitud lo que estás pensando y, por supuesto, tienes razón. No hay prisa alguna.
Y en cuanto a tu matrimonio, como bien sabes, solo deseo tu verdadera felicidad, con un hombre digno de ti. Charissa sonrió a su padre. Gracias, papá. Tú siempre me comprendes. Yo sé que aunque él es un Maud, mamá querría que yo esperara antes de tomar una decisión. Por supuesto. Déjamelo a mí, hijita. Creo, como ya he dicho antes, que está haciendo las cosas de una forma muy francesa, en lugar de tomarlo con calma, al estilo inglés, que es mucho más sensato. Tomarlo con calma, es exactamente lo que debemos hacer, reconoció Charissa. La muchacha se fue con su padre por la mañana, ya que iba a visitar una de sus granjas. Cuando regresaron para almorzar, había un gran ramo de orquídeas. Charissa lo miró con sorpresa. Entonces descubrió que había también una nota para su padre. Las flores y la nota fueron entregadas hace media hora, señorita Charissa, por un mozo del priorato, explicó el mayordomo. Me imaginé que debían venir de allí, contestó ella. Por favor, encárguese de que les pongan agua. Muy bien, señorita Charissa. Ella se habría dado la vuelta, pero el hombre dijo. Hay una tarjeta en las flores, señorita. Charissa vio la tarjeta y la levantó. En ella se decía. Para la más hermosa de mis primas, con el amor de Gervais. La leyó sorprendida, antes de entregarla a su padre. El coronel estaba leyendo la nota que él, a su vez, también había recibido. Gervais espera que no hayamos olvidado su invitación. Nos espera tan pronto como no sea posible, después del almuerzo, anunció él. Enseguida leyó la tarjeta que su hija le había entregado. Por un momento, apareció un pliegue profundo en su ceño. Luego expresó en voz baja, para que los sirvientes no pudieran escucharlo. Muy francés, y una vez más, está precipitando las cosas. La forma en que habló hizo reír a Charissa. Mientras subía por la escalera se dijo que era un error tomar a Gervais muy en serio. Estaba representando un papel que él mismo se había asignado y lo hacía con habilidad. Al mismo tiempo, ni ella ni su padre se dejarían engañar por sus patrañas. Charissa llegó a su dormitorio. Al entrar en él, iba pensando que si su padre no fuera un hombre acaudalado, Gervais no sería tan atento con él. Lo mismo concernía a ella. Sin duda, se involucró con muchas mujeres en París y con alguna de ellas podía haberse casado si hubiera deseado hacerlo. Tal vez, debido a que no era entonces tan importante como lo era ahora, razonó, ellas no lo habrían aceptado. Los franceses son muy prácticos en esas lides, pensó. Por otra parte, tal vez no había herederas disponibles en París, que serían algún día como ella lo sería, hija única y heredera de su padre. Quizá logré engañar a otras personas, se dijo, pero no a mí. Después de quitarse su traje de montar y ponerse un vestido muy bonito, bajó y encontró que su padre la estaba esperando. El almuerzo está listo, dijo él, pero no hay prisa. No tengo intenciones de ir al priorato hasta la hora que habíamos acordado. Me imaginé que así lo ibas a decidir. Charissa introdujo el brazo en el de su padre, mientras caminaban por el pasillo, rumbo al comedor. Te quiero mucho, papá, expresó ella. Me alegro que no estés dispuesto a dejarte arrastrar por un caballo indómito. No creo que sea indómito, contestó su padre. Más bien creo que ha sido domado en exceso. O tal vez, expresándolo en otras palabras, un caballo demasiado ansioso por alcanzar la meta. Charissa sonrió antes de agregar. Me parece muy poco caritativo de mi parte, pero no puedo evitar sentir que tu dinero tiene mucho que ver con sus actitudes tan oficiosas. Su padre asintió con la cabeza. Me di cuenta de ello ayer, cuando Gervais me dijo que estaba muy mal económicamente. Charissa miró a su padre consternada. ¿Quieres decirme que no tiene dinero? Muy poco. De hecho, Matthews me advirtió, cuando hablé con él acerca de la muerte de Vincent, que el padre de Gervais murió agobiado de deudas. Charissa sabía que Matthews era el abogado de la finca Marifin. En apariencia, continuó su padre, el marqués pagó lo que se debía, y asignó una pensión para Gervais, como lo hizo con numerosos miembros de la familia Maud. No dijo nada más por un momento, Charissa esperó. Y,
cuando comprendió que su padre estaba debatiendo consigo mismo si debía decir más o no, ella le suplicó. «Cuéntame el resto». «Bueno, de acuerdo con Matthews», expresó el coronel. Gervais gastaba más de lo que tenía y siempre estaba pidiendo más al marqués. Este le advirtió varias veces que él no era el único miembro de la familia que necesitaba ayuda, pero como era un hombre bondadoso, casi siempre terminaba por darle lo que solicitaba. Con razón Gervais está tan contento de haber heredado el título. Tiene mucho más dinero del que había tenido nunca. Pero no el suficiente para sostener la casa y la finca en las condiciones en que están ahora, comentó el coronel. A menos que le proporciones la misma ayuda que le diste a su tío. Ayudé a George porque le tenía mucho cariño. Sin embargo, es muy diferente sentirme obligado hacia un jovencito al que jamás había visto, antes de ayer, y que tiene fama de despilfarrador. Con razón piensa que la única forma en que puede sobrevivir es casándose conmigo. Inesperadamente, su padre dio un puñetazo sobre la mesa. No voy a permitir que me presione a hacer algo que no deseo hacer, o que tú no deseas hacer. Gracias, papá. En ese caso, ¿qué vas a hacer respecto a Gervais? Lo ayudaré con cautela hasta que esté seguro de lo que debo hacer. Pero, como tú, no voy a dejar que me presione. Los dos rieron y Charissa observó. En cierta forma, esto me altera. No me gusta pensar en la instiga que se está realizando en el priorato. Supongo, sin embargo, que como cualquier otro joven en su posición, Gervais debe estar desesperado y se aferra a lo que puede. Tal vez ese sea el caso. Mientras tanto, hemos quedado de acuerdo con que pensarás las cosas y no harás nada precipitado. Eres muy sensato, papá. Al mismo tiempo, sé que todo va a ser difícil. Así que sugiero que no nos quedemos en el priorato más tiempo del que sea necesario. Volveremos a casa en el momento mismo en que tú me pidas que lo hagamos, sonrió el coronel. No obstante, estoy seguro de que Gervais es muy astuto. Habrá otra gente ahí, así que es muy posible que descubras, sin desearlo, que te estás divirtiendo. Eso, espero, papá, dijo Charissa. Pero había una nota dubitativa en su voz que era innegable.